Amigo, exministro de Salud y actual de candidato asambleísta por Construye Listas 25. Yo vi, Camilo, que tú ponías, como siempre, que las variantes, que había una nueva variante del COVID que era casi imperceptible. Tú fuiste ministro de Salud y combatiste el COVID con acierto, cuando recién comenzaba este virus. Pero ahora, con lo que leía que tú habías puesto ayer en tus redes, resulta que es mucho más difícil detectar esta variante porque no hay gripe. En fin, te dejo a ti con el buenos días para que saludes y nos cuentes de qué se trata esta variante del Omicron. Buenos días, Camilo Salinas, querido amigo. ¿Cómo le va, Eduardo? Un abrazo, buenos días y también a Jaime, gracias por la invitación. Y nosotros permanentemente como científico, como experto en salud pública, vamos a aportar siempre de manera técnica en tema de salud pública para el Ecuador. Tenemos una nueva variante que proviene del Omicron, es decir, de la misma variante del COVID inicial, que es el Omicron, aparece esta subvariante que es la EG5.1, que lamentablemente hay que decirlo, en el Ecuador y en todo el país estamos teniendo un reducido investigación genómica y que no nos están dando el mapa genómico de las nuevas variantes que han aparecido en estos últimos cerca de 12 hasta 24 meses. Entiendo yo porque, claro, han procedido una gran campaña de vacunación, pero eso no significa que tenemos que estar cruzados de brazos, hablo como saludista, en no presentar el mapa genómico de cómo están apareciendo las nuevas variantes. Tenemos esta nueva, que es de preocupación mundial y que en muchos casos, en la actualidad, se ha presentado no solamente en Guayaquil, en Los Ríos, sino en todo el país. Son 10 síntomas propios que muchos de ustedes han pasado y que nos han dicho en la parte de salud pública. Piensan y creen que es propiamente de la influencia estacional o a cualquier tipo de rinovirus que están apareciendo, cuando no es así. Muchos casos en mi consulta privada, Eduardo, hemos encontrado pacientes con dolor articular, tos seca, estornudo, rinorrea, secreción nasal, dolor a la garganta, y que eso son sintomatologías no comunes a los iniciales sintomatologías de COVID. Por lo tanto, en Estados Unidos e Inglaterra ya se están aumentando las tasas de hospitalización y en Inglaterra es preocupante porque están incrementando las tasas de mortalidad. De esta manera, hay un dato muy importante de 1 de cada 7 infectados están llevando a secuelas y complicaciones propiamente del COVID, teniendo en cuenta que es muy esquiva a las actuales vacunas que nos hemos administrado. Querido Camilo, lo que quiere decir es que no, a ver, cuando uno tenía todos los síntomas que tú decías, rinorrea, garganta afectada, sensación de cansancio, dolor, incluso hasta de cuerpo, de huesos, tú ya sentías y te ibas enseguida a hacer un examen de COVID, ya te ibas a hacer un hisopado, pero con lo que tú me estás comentando en este instante, eh, determinarlo es mucho más difícil. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos esta sintomatología a la que tú te estás refiriendo, que no es la tradicional, sino el dolor de cabeza, molestias estomacales y todo lo demás que tú comentabas, que es la nueva variante del Omicron? Bueno, Eduardo, es importante mencionar que tenemos que cuidarnos y en estos momentos, aparte de tener un diagnóstico puntual de que si es COVID o es una influencia estacional, Sí, señor. que, que a veces cuesta porque en los centros de salud no encontramos en estos momentos ahora ni paracetamol, muchas personas nos informan que ni paracetamol existen, imagínense. Entonces, más bien, no automedicarse, tener una buena hidratación, aislarse porque es altamente contagioso esta nueva variante, en lo que estoy estudiándola y evaluando en diferentes países del mundo. Y lo que sí recomiendo al Ecuador o al Ministerio de Salud Pública, o claro, las universidades como la gran universidad que tenemos en Guayaquil, la UES,
que fue uno de los puntales importantes en la gestión del Ministerio de Salud Pública de Camilo Salinas, es que nos ayuden a hacer un mapa genómico y que comencemos a investigar qué variante está circulando aquí en el Ecuador para poder tener un fortalecimiento de vacunación o claro está, de poder captar y hacer ya un mensaje endocomunicacional de salud pública para poder lograr evitar que se nos complique y que esta variante que para mí ya está circulando en el Ecuador pueda hacer que esté afectando como en Inglaterra y en Estados Unidos en la actualidad que están con sistemas hospitalarios colapsados, ¿no? Queda claro. Te paso a Jaime Velázquez y luego a Enrique Bolito San Martín para seguir con la entrevista. Por favor, Jaime Velázquez. Gracias, Eduardo. Doctor Camilo Salinas, la verdad es que, si bien es cierto, la medicina es su expertise, pero también está de candidato a asambleísta, lo construye. Cuéntenos un poquito cuál es el plan desde su punto de vista cuando vaya a una asamblea que, si es que es elegido, va a tener muchas complicaciones para ponerse de acuerdo. Bueno, Jaime, gracias por su pregunta. Y uno de los principales problemas que vive el Ecuador, y lo viví yo como ministro de Salud Pública, y que si tocamos los problemas de pandemia o enfermedades que permanentemente nos atacan, ahí vamos a construir una ley importante que es necesaria para el país. El nuevo Código Orgánico de Salud se requiere de manera urgente. En la actualidad, el único país en el mundo, Jaime, y le digo así, que el técnico, es decir, el especialista en salud pública, o el secretario de la cartera, o el presidente de la República, que viene a ser asesorado por el ministro de Salud, el único país que solicita permiso para poder llamar a una emergencia sanitaria tiene que ser validada por abogados, por la Corte Constitucional. Eso no puede volver a pasar. Por eso era el retraso de los anteriores estados de excepción por emergencia sanitaria, que al presidente Moreno 5 veces le negaron la Corte Constitucional, porque abogados, con el respeto que se merecen, son los que deciden si que es técnico o no es técnico por salud pública, parar al Ecuador o ir a un estado de excepción para poder tener facilidades en compra, adquisiciones o gestión internacional. En el nuevo código, en nuestra propuesta, llegaremos a tener autonomía para que el Ministerio de Salud Pública, ni siquiera el presidente, el Ministerio de Salud Pública pueda llamar a una emergencia sanitaria cuantas veces quiera, las veces que sea necesario para poder proteger al Ecuador en caso de las futuras emergencias por pandemia. Es lo principal. En un tema de empleo, que es muy necesario, vamos a llegar a la propuesta del señor presidente Fernando Villavicencio, 25% de exigencia en la empresa pública y privada para que puedan contratar a jóvenes. Y aquí, reforma del Código Laboral. Lo que queremos es flexibilidad laboral para poder trabajar, poder cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros padres con enfermedades crónicas y también estudiar. Queremos llegar a una flexibilidad laboral como en diferentes países latinoamericanos y a nivel mundial. Y finalmente el tema de seguridad. 2 leyes que están archivadas. 70 asambleístas se están religiendo, Jaime, en estos momentos. Y archivaron 2 leyes importantes para la seguridad. La ley de extinción de dominio, para quitarle todo el dinero de las personas que se roban o que han robado o han hecho corrupción en los hospitales. Quitarles a ellos el dinero y todo su grado de consanguinidad, hasta el 4º grado de consanguinidad. Es decir, no puede pasar lo que sucedió ahora último, que una ex autoridad tuvo 6 años por soborno y se llevó 70 millones de dólares y ahora está disfrutando todo el dinero robado. Y una ley de inteligencia, Jaime, para finalizar, para preparar policías encubiertos, para poder meter a los hospitales, ver quién se está llevando la medicina y además también investigar las entidades judiciales, porque el mejor negocio aquí en el Ecuador es meter más delincuentes, paguen a los jueces y los jueces son los que se llenan el bolsillo gracias al trabajo de la Policía Nacional y los fiscales. Con debido respeto, Camilo, suena bonito, pero el año y medio no creo que tenga suficiente tiempo para hacer todos esos cambios. ¿Usted cree que sí? Le contradigo eso, Jaime. Sí que hay 2 leyes que están archivadas dentro de la ley legislativa o el código legislativo. Pueden volver a debatirlo si tienen la gran mayoría de asambleístas, por lo menos la 3ª parte, y que el CAL pueda aprobar para poder debatirlo de nuevo. Eso ya está presentado, solamente sacarlo del archivo. Lo podemos hacer con 20 asambleístas, lo podemos firmar y rebatir de nuevo esa ley.
eso nos da menos de 2, 3 meses. El Código Orgánico de Salud fue vetado totalmente por el presidente de la República actual. Ya pasó un año, porque eso fue en el 2022. Ya actualmente tenemos un año y dice el Código Legislativo, la Ley Orgánica Legislativa, que podemos después de un año volverlo a debatir de acuerdo al veto parcial o total del presidente de la República. Yo estoy hablando que ya esos códigos están listos y presentados. Solamente hay que volverlo a debatirlo, presentarlo, de pronto reformar si hay algo que cambiar, que eso no dura menos de 6 meses. Entonces, digamos que si tienen tiempo, ¿cómo Por hacer supuesto. para conseguir los votos en la Asamblea? Porque ya sabe usted pues que llegarán algunos reelegidos que están con lo mismo que antes y habrán otros porque efectivamente no apuesten a su propuesta. ¿Cómo convencerlos? Nosotros con el presidente Villavicencio tenemos un bloque que vamos a llegar a una gran mayoría. Vamos a tener un bloque significativo, más de 20 legisladores a nivel de todo el Ecuador. Le digo eso como un antecedente de trabajo que hemos hecho con el equipo político, más de 20. De esta manera, desde ahí podemos tener autonomía en poder generar o sacar en estos códigos, tanto de salud y la reforma y las leyes que están archivadas, volverlo a debatirlo. Desde ahí podemos hacer el trabajo político interno de justificar por qué es necesario que voten a favor. Eso ya es un trabajo de debate, de presentación. Si hablamos del tema de salud pública, yo soy experto en eso. Nosotros vamos a incidir a cada asambleísta para que puedan aportar, y yo creo que no se van a ir en contra, estimado Jaime, de que por la familia, por la gente que permanentemente es afectada por estas pandemias, por los muertos que hubo con esta afectación de llegada del COVID, yo creo que eso nadie se va a negar a que tengamos autonomía para poder llamar a una emergencia sanitaria, no para nuestro gobierno de Fernando Villavicencio, sino para los futuros gobiernos y para futuras autoridades. Muy claro, Camilo. Le doy el paso a Enrique San Martín, el segundo en cabina. Adelante, Enrique, con más preguntas para usted. Gracias, Jaime. Camilo, importante, lo escuchaba en esa respuesta. Yo sí creo que tiene que haber independencia en este caso de áreas estratégicas como la salud. Efectivamente, si hay una pandemia, no podemos estar pendientes de que el gobierno central me dé el visto bueno, me dé luz verde, porque se trata de una emergencia, se trata de una epidemia, hay una pandemia como la que ya vivimos, y tiene que haber con autonomía. Está bien, no digo que sea al 100%, pero al menos en algo que es primordial y estratégico como medicamentos, como vituallas, al menos denos esa facilidad para que ustedes tengan la autonomía y poder funcionar. Correcto. Le hablo con un ejemplo y no que me contaron. Yo en los 46 días como ministro de Salud, cuando le dije, presidente, tenemos la variante nueva, que es la brasileña, tenemos que parar al Ecuador. Le dije, presidente, ya está cerca, tenemos en Perú, y está cerca, llegará acá a Ecuador en menos de una semana. Yo le dije y le diagnostiqué. Y me dijo el presidente Moreno, Camilo, con todo gusto, tienes todo mi apoyo, pero ya hemos tenido 4 veces, en la Corte Constitucional me han negado el estado de excepción para poder llamar a emergencia sanitaria. Yo le digo, presidente, yo vuelvo a hacerlo. Deme la anuencia por la máxima autoridad, por el respeto que se merece el presidente de la República, para yo presentar, yo incidir, yo convencer a la Corte Constitucional. Estimado amigo, vuelvo a repetir, yo quiero mucho a los abogados, pero no puede ser posible que abogados constitucionalistas sean los que nos den anuencia a nosotros los médicos para trabajar y tener las facilidades de poder salvar vidas en el Ecuador. Eso no puede pasar y no debe pasar ya en el Ecuador. Es una vergüenza que es lo que está pasando aquí. Es el único país en Latinoamérica que por una emergencia tiene que depender de la Corte Constitucional. Tiene que tener autonomía y eso lo podemos hacer. Y no es que va a demorarse, porque el Código Orgánico de Salud que fue vetado por el presidente de la República, ya está listo eso, ya está dentro de la autonomía, pero lamentablemente el presidente lo vetó por 2 cosas. Yo sí creo que justifica, pero hay que debatirlo, por el tema del aborto y por el tema de los derechos de LGBTI, que usted sabe que eso fue lo que el presidente justificó para vetar totalmente el Código Orgánico de Salud anterior, que no estoy de acuerdo. La ONG dijo que era una vergüenza haber hecho eso, pero bueno, tenemos tiempo, ya pasó un año y este año nosotros vamos a la Asamblea para principalmente sacar adelante este Código Orgánico que hemos trabajado más de 15 años.
Yo lo he trabajado como médico, como autoridad y también como sindicalista, porque soy parte de la Central Unitaria de Trabajadores de todo el Ecuador. Camilo, una más de mi parte. Preocupa el tema de la salud mental, principalmente de niños y jóvenes. No con esto quiero tampoco que sea menos. Hay todavía efectos de la pospandemia en muchos adultos, en muchos niños, en muchos jóvenes, pero ahora se suma otro tema más, desafortunadamente, que son las drogas. Y todo esto va creando un problema entre la población, pero principalmente en cuanto a la salud mental. Es importante trabajar en este sentido. Tal vez ahora podamos ver unos cuantos casos, pero más adelante, si no se detiene, se van a multiplicar esos efectos. ¿Qué estrategia, qué propuesta hay de por medio? Vea, yo he llamado en mi campaña, disculpe que le meta, hemos estado ahora hablando sobre el tema de salud, pero en mi campaña he hablado que hay una trilogía maldita. Esa trilogía es que en el 2012 salió la tabla de consumo de drogas. En el 2012 iniciaron, o bueno, en esa fecha iniciaron el ingreso a las universidades dependiendo del CENESID. Y además de eso, comenzaron a pedir experiencia laboral a los jóvenes. Muchos jóvenes están sin empleo. 3 millones de jóvenes no tienen empleo y están expuestos a la droga. Entonces, ahí viene lo que usted habla en el tema de un problema socioeconómico. Así se llama en salud mental. El proceso en el Ministerio de Salud Pública se llama Analistas de Salud Mental y Problemas Socioeconómicos de las Drogas. Miren lo que digo, es problema más económico, porque los jóvenes que no tienen empleo, no tienen trabajo, son reclutados por esta tabla que pueden usar, portar y microtraficar aquí en el Ecuador. Yo lo que propongo dentro del Código de Salud Pública, que fue vetado, vuelvo a repetir, 2 cosas, no solamente en salud mental, sino en el tema del trabajo de nutrición infantil, que el Ecuador está siendo visto como un país que no está evolucionando bien a nuestros niños menores de 5 años con el problema de nutrición infantil. Existen problemas socioeconómicos que tenemos que trabajar de la mano, no solamente creando leyes, sino que existe un gobierno con ganas de invertir en salud mental y en nutrición, no solamente en niños, en adultos, porque hay problemas de alimentación en el Ecuador. Y eso es un problema socioeconómico que conlleva a que el joven no tenga el dinero para comprar la medicina para sus padres por la enfermedad de hipertensión o diabetes y que se inmiscuya mejor en las drogas para vender, microtraficar o consumir para conseguir la plata directamente para estas medicinas que no hay en el sistema de salud pública. Camilo, muchas gracias. Agradecerte, Camilo Salinas, querido amigo, gracias. Seguiremos conversando, Camilo, y hablamos. Gracias, muy amable, gracias, Camilo Eduardo. Salinas. Un abrazo, buenos días. Ex ministro de Salud y actual candidato por el Movimiento 25 en Los Ríos asambleísta. Pagamos el corte, regresamos enseguida.